Yo me llamo Aníbal Cabrera, soy de la CEDIA, la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de Paraguay, que es una red de 35 organizaciones que promueven los derechos de la niñez y la adolescencia en Paraguay. Los temas principales son el tema de violencia hacia las niñas principalmente, el alto índice de embarazo infantil y abuso sexual hacia las niñas y los pedidos de recomendaciones para que el Estado pueda tomar medidas efectivas para evitar este tipo de situaciones. También el tema de trata nos pareció bastante relevante y todo lo que tiene que ver con reducción de la pobreza en zonas rurales y en comunidades indígenas. Temas que quedaron ausentes, a mí me parece principalmente el tema de reclutamiento forzado de adolescentes por parte de grupos no estatales en la zona norte del país, que es la zona militarizada de Paraguay. Eso es como el gran ausente entre los temas que desde el ámbito de niñez que nos preocupan no ha sido mencionado. La exigencia principal es que el Estado asuma su verdaderas responsabilidades en torno a la garantía de los derechos humanos, que pase del discurso y el papel a prácticas de implementación de políticas públicas con presupuesto, con personal técnico capacitado, con infraestructura adecuada que pueda garantizar la plena vigencia de los derechos humanos en todas las comunidades del país. Mi nombre es Rosalía Vega, soy directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Paraguay. Entre los principales temas y recomendaciones que se incorporaron dentro, de este EPU fue el tema de defensores de derechos humanos, fue el caso de Marina Cue, el tema del aborto, el tema de la ley contra toda forma de discriminación, que es sumamente urgente en nuestro país. Esos fueron los temas como más recurrentes dentro de las recomendaciones. En particular nos preocupa la situación de las niñas de 10 y 14 años que son obligadas a ser madres en esa edad en nuestro país. En el año 2014 solamente 684 niñas fueron obligadas a ser madres y en este minuto estamos exigiendo al Estado paraguayo que puedan despenalizar el aborto en los casos de violación, incesto, cuando el feto sea inviable y cuando la vida y la salud de la madre corra riesgo. Estamos dentro de las recomendaciones que hemos hecho al Estado paraguayo que pueda aceptar una de ellas, al menos esta, y es la que más nos preocupa. Otra de ellas y que tiene relación con esta primera es la situación de las defensoras de derechos sexuales y reproductivos en nuestro país que sufren hostigamiento y persecución por causa de su labor en materia de defensa de los derechos sexuales y reproductivos. Marcial Gómez, secretario general adjunto de la Federación Nacional Campesina. Una de las cuestiones resaltantes es en relación a la necesidad y las recomendaciones de los diferentes países al Estado paraguayo, la necesidad de ratificar el convenio facultativo PIDES. Por otro lado, la necesidad de proteger a los defensores de los derechos humanos, que cada vez más hay criminalización y persecución y asesinato a los luchadores sociales en nuestro país. Fundamentalmente, uno de los temas de preocupación para nosotros es la utilización de las fuerzas militares en cuestiones internas actualmente en nuestro país, y eso lastimosamente no fue mencionada por ninguna de las delegaciones internacionales. El Estado asume realmente su rol y esas recomendaciones de los diferentes países relacionados al tema de la situación de los defensores de derechos humanos, que asumen su responsabilidad en relación al PIDES, que asumen su responsabilidad a los temas campesinos, a los temas indígenas, a todo lo que se refiere fundamentalmente a la necesidad de cumplir la obligación relacionada a la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Soy Francisco Gabriel Benítez Añasco y estoy en representación de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, conocida como CODEHU. Resaltamos las recomendaciones que hacen hincapié en la necesidad de que Paraguay cuente con una ley contra toda forma de discriminación, una ley contra la violencia contra las mujeres. También el tema que tiene que ver con la necesidad de la protección y la real función de los defensores de derechos humanos en Paraguay, como así también lo que tiene que ver con la necesidad del nombramiento inmediato de un defensor del pueblo. Creemos que desafortunadamente el tema de la militarización y el reclutamiento forzado en el norte no han salido como recomendaciones al Paraguay, y en este mismo contexto el tema de lo que tiene que ver con el derecho a salud
por las cuestiones del avance de la soja y en consecuencia el uso indiscriminado de agrotóxicos en Paraguay que tienen sus consecuencias. Es necesario que el Estado asuma realmente las recomendaciones que acepte y que estas aceptaciones se reproduzcan en el plano y en la práctica y que beneficien a la sociedad paraguaya. Yo me llamo Ireneo Telles, soy abogado y estoy en representación de la institución Tierra Viva a los pueblos indígenas y de la Mesa de Trabajo por los Derechos de los Pueblos Indígenas en el contexto del EPU. Nos alientan las recomendaciones realizadas por varios representantes, varias delegaciones de los estados que participaron en relación a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, principalmente a la defensa territorial, también la necesidad de defender a los defensores y defensoras de los derechos humanos, así también a la lucha contra la impunidad, la lucha contra la tortura y también nos alienta el hecho de que se haya recomendado específicamente la necesidad de realizar una investigación independiente en relación al caso Curuguaty. Vemos con preocupación el hecho de que no se haya abordado la necesidad de una lucha del Estado en relación a la gran deforestación de territorios indígenas y que afecta no solamente a los indígenas, también a los campesinos. Paraguay es el Chaco paraguayo es el lugar más deforestado del mundo según las investigaciones hechas por universidades de Estados Unidos y eso nos preocupa bastante. Bueno, en primer lugar yo creo que sería muy importante el hecho de que Paraguay acepte todas las recomendaciones que fueron vertidas por las delegaciones porque todas están acorde al compromiso de Paraguay que tiene en relación a los derechos, al cumplimiento, a la vigencia de los derechos humanos y por otro lado en relación a los pueblos indígenas que Paraguay cuente con un mecanismo efectivo para atender los reclamos, las demandas territoriales de los pueblos y las comunidades indígenas en Paraguay. Asimismo también que cuente con una ley que garantice una consulta y un consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas.